Después de la puesta en marcha del crawling peg en la jornada de ayer, vamos a hacer un repaso de las cotizaciones del dólar y para eso está conectado con nosotros Maximiliano Ramírez, economista, que nos trae justamente este tema. Maximiliano, ¿cómo estás? Buen día. Hola Rocío, ¿cómo andás? Buen día. Bien, bueno, mucha atención, ¿no? Prestó el mercado finalmente a la jornada de ayer donde iba a iniciar este sistema de microdevaluaciones llevadas a cabo desde el Banco Central. Sí, exactamente. Ayer comenzó después del 14 de agosto, donde tuvimos un salto devaluatorio, recordemos, de casi 19%, 18,7%, y se mantuvo estable durante casi un mes y medio. A partir del día 15 de noviembre empezaron lo que vos decís, estas microdevaluaciones bueno, ayer arrancó la jornada llevándolo el tipo de cambio a 3,53, ¿sí? Y ahora lo que se va a ver es que esa dinámica, lo que se espera es que por mes, mensualmente, se genere una devaluación del 3% mensual. El problema es ver hasta cuándo eso se va a mantener, ¿no? Porque, bueno, como sabemos, eso es una frazada corta. Sí, fue más un gesto, ¿no? De cumplir por lo menos eso que se había pedido en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario. Exactamente, o sea, es más un gesto para el mercado y para el fondo que otra cosa. Se hablaba mucho de si iba a tener una incidencia, por ejemplo, en los precios, en la brecha y demás. ¿Qué tenemos para repasar en ese sentido? A ver, lo que se vio particularmente es lo que es el mercado financiero en sí, lo que es contado con liqui y dólar MEP. No hubo o sea, hubo cierta estabilidad en los precios, ¿sí? Se mantuvieron en el rango de los 8,80, 8,70 según el dólar que veas. Lo que sí hubo, comparado con la semana anterior, es un rally o un alza en el precio del dólar blue, que era un poco lógico, bien porque los minoristas, teniendo en cuenta que la última semana previa a la elección sabíamos que iban a buscar cartera en dólares, y la forma más fácil y más rápida que tiene la gente para hacer eso es el dólar blue, y bueno, eso llegó a que el dólar en el día de ayer toque los 1.000 pesos y al final de la jornada cierre en 9,70. Sigue habiendo muchos controles, ¿no? Por ejemplo, con el microcentro, ayer uno en particular que circuló por todos los medios. ¿Qué pasa con la intervención en los dólares financieros? Mientras tanto, ¿no? Como ese otro recurso que tienen desde el Ministerio de Economía para contener la cotización del dólar blue. Sí, particularmente, a ver, no hay la intervención que estaba viendo hace 2 o 3 semanas atrás, no se ve esa intervención. Sí, lo que se ve es aquellos que vamos por la calle en la City, digámoslo así, se ve mucho policía, mucha gente detrás de algunos lugares muy particulares que, bueno, que sabemos que hacen transacciones de ese estilo. Y bueno, con eso vemos que el dólar está bastante calmo en ese sentido. Claro, claro, claro. Volviendo al tema que decíamos al inicio, ¿no? De nuevamente estas microdevaluaciones, la pregunta sin duda es qué va a suceder, por ejemplo, en el mes de diciembre, ¿no? Un mes que además es de forma estacionaria bastante inflacionario e incluso cuándo se va a llevar a cabo la corrección, ¿no? Del tipo de cambio y de qué forma. Incluso lo habíamos hablado con vos, si iba a ser una política de shock o tal vez un gradualismo, teniendo en cuenta lo que sucedió, ¿no? También con esa devaluación gradual y ese traslado que tuvo directamente a precios, además del sostenimiento de la brecha. A ver, si nosotros tomamos particularmente las palabras de uno de los candidatos, ¿sí? En el día de ayer, viste que ayer estuvieron los dos Sí. en un rally mediático. Bueno, y va a haber cierre de campaña, así que también hoy es un día para estar atentos. Exactamente, hoy es un día para estar bastante atentos en lo que digan, pero la verdad que no se dijo mucho y no hubo mucho guiño hacia el mercado, en el sentido de que lo que mostraron ellos es que después del balotaje va a haber una continuidad de las medidas que están tomando ahora.
¿sí? Particularmente, el ministro Massa lo que dijo es: lo que pase después del balotaje es una continuidad de las medidas que vamos a tomar ahora, bien, y recién las medidas se van a empezar a generar después del 10 de diciembre. La verdad, con este nivel de cantidad de reservas que hoy tenemos, cuesta creer que esa dinámica que hoy tiene el dólar y con esa dinámica que quieren llevar con el CROI que tienen pensado hacer, se pueda llevar a cabo. ¿Sí? A ver, tengamos en cuenta que hoy las reservas netas están en 10.600 millones de dólares en negativo. ¿Sí? Entonces, eso hay que corregirlo. En alguna forma hay que corregirlo. Solamente con la parte exportadora, como dice el ministro, creo que va a faltar. O sea, no va a ser tan sencillo. Por ende, yo lo que espero es que haya una corrección cambiaria mucho más fuerte. No sé, por lo que están diciendo, si particularmente en noviembre, pero en diciembre debería generar una corrección cambiaria y a partir de ahí, con un programa de gobierno, bueno, empezar a tomar ciertas medidas. Maxi, del próximo año, digo, en la gestión ya del nuevo presidente con el nuevo gobierno. Exactamente. Claro. O sea, hoy por hoy es llegar al 10 de diciembre lo más tranquilo y estable posible. Y después del 10 de diciembre veremos. Se hablaba mucho de lo que puede llegar a suceder con el cepo en esta situación, también de las reservas que vos repasabas y esa promesa que un poco se le hace a los empresarios y nunca termina de cumplirse, ciertamente, ¿no? Porque es algo con lo que convive la Argentina ya hace mucho. Algunos dicen que en la parte fuerte de la cosecha podría llegar a levantarse o a flexibilizarse, mejor dicho. ¿Vos cómo ves eso? Bueno, a ver, ayer el ministro Massa lo primero que te dijo es que para levantar el cepo vas a tardar como mínimo 12 meses. O sea, tenés un año para levantar el cepo. Quizás con la cosecha, un poco lo que decís vos, con la cosecha empieces a flexibilizar un poco el cepo, pero no lo va a levantar al menos de un primer momento. A ver, y en el caso de que el ganador sea Milei, tampoco lo veo como para levantar el cepo los primeros días. O sea, lo veo más un trabajo de coordinación y a partir de ese trabajo de coordinación empezar a levantar. O sea, ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si se levanta el cepo con esta situación de las reservas, ¿no? Con el valor del tipo de cambio oficial. Y particularmente vos lo que vas a tener es un overshooting. ¿Qué quiere decir? Una suba muy importante del tipo de cambio porque va a haber una demanda de dólares por parte de la gente que van a los alternativos. En ese caso van a ir al oficial. Esa demanda de dólares va a incrementar los precios. Vas a tener una suba del tipo de cambio que si no tomás otras medidas se va a trasladar muy rápidamente a precios. Entonces, no tenés dadas las condiciones para en un primer momento levantar el cepo cambiario. Se habla también de los primeros 100 días de un gobierno, ¿no? En materia económica, incluso fue lo que se le criticó mucho a Mauricio Macri de no llevar a cabo las reformas en un tiempo más corto que permita que la situación al final del gobierno no sea tan compleja. Me imagino que, digo, es una pregunta que si bien te voy a trasladar a vos, es la misma que se deben estar haciendo desde los equipos económicos de los candidatos. ¿Cómo hacer ese equilibrio, no? Si evidentemente tiene que haber un sinceramiento, ¿cómo no hacerlo de una forma tan rápida con estos índices además de pobreza, de inflación y de pérdida de poder adquisitivo para no caer también con esa otra situación, ¿no? Digo, porque ya venimos de variables bastante complicadas. A ver, lo más importante cuando un gobierno entra es sincericidio. O sea, la palabra sincericidio lamentablemente es una palabra importante cuando un gobierno recién empieza. Lo que tiene que ver es ver el diagnóstico, ver qué es lo que le queda, bien, y empezar a sincerar las cosas y ver cómo lo va a hacer. ¿Sí? Vos vas a tener
estos 100 días que vos decís, vas a tener un tiempo muy corto como para poder ver con qué entras y cuáles son las medidas que vas a tomar. Lamentablemente las medidas, ¿sí?, por lo general tienen, en un primer momento, generan un impacto negativo en la dinámica de la gente, ¿bien? Entonces vos lo que tenés que hacer es explicar por qué tomás esas medidas y a dónde vas a llegar. Esa es lo primero que yo haría si entraría en un gobierno así. ¿Cómo lo ves a Sergio Massa haciendo ese sincericidio en el caso de que salga electo presidente? Teniendo en cuenta también las medidas recientes, ¿no? Digo, esta inyección de dinero a los ciudadanos con el reintegro del IVA y demás. ¿Cómo lo ves en esa otra postura? A ver, la verdad que va a tener que generar cierto balance entre las medidas que va a tener que tomar y que ese impacto sea el menor posible en la gente. Creo que para eso Massa tiene mucho más expertise y mucho más espalda de lo que puede tener un candidato como Milei, ¿sí? Pero igualmente sabemos que el impacto va a ser un impacto negativo y creo que en el caso de tomarlo va a poder generar y va a poder gestionar mucho mejor que en el caso de un Milei, digámoslo, que sería el candidato opositor. Te agradecemos mucho el contacto como siempre y que nos hayas traído tu